Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que el cielo será un lugar de servicio y comunión eterna con Cristo. Como notó aquí en estos versículos 1 al 5, tendremos algunas actividades en el cielo. No será solamente un lugar donde no va a haber ninguna actividad que vayamos a hacer. Vemos aquí que será un lugar donde vamos a servir a Dios. Vamos a estar sirviendo a Dios y en comunión con Cristo. Le veremos allí cara a cara. Ahora, no se nos dice con mucho detalle realmente en qué va a consistir este servicio. Por eso que aquí siempre tenemos que citar 1 Corintios 2:9, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que muchos detalles no tenemos, pero sí sabemos que el cielo va a ser un lugar donde vamos a tener actividades. No se nos dicen todas, pero dice, por ejemplo, que vamos a estar sirviendo a Cristo por siempre y que también vamos a ver su rostro por siempre, vamos a estar en comunión con Él. El versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Una primera delicia, podríamos decir, que vamos a tener en el cielo es que hay un río de agua de vida. Hay un río de agua de vida. Recuerdan que en el primer paraíso, en el primer lugar donde Dios puso a Adán y Eva, también habían ríos, pero no había uno. ¿Cuántos habían? 4, ¿cierto? 4 ríos. Eso lo sabemos por Génesis 2, del 10 al 14. Pero aquí tenemos un solo río que proviene de un manantial. Y ese manantial no es otro que el mismísimo trono de Dios y del Cordero. ¡Qué maravilloso! Un río de agua de vida, mucho mejor que el paraíso anterior. Y aquí se nos dice que este paraíso antiguo, donde Dios puso a nuestros primeros padres, tenía 4 ríos, pero ninguno era un río de vida. Eran solamente ríos. Aquí dice que hay un solo río y que es un río de agua de vida y que su manantial es el trono de Dios. Hemos dicho que no estamos seguros de si en el cielo vamos a ingerir alimentos, qué tipo de actividades vegetativas vamos a tener. Se nos dice que hay un río de agua y también hay un árbol de vida que da el fruto cada mes, y esto nos indica aparentemente que posiblemente vamos a comer y a beber de esta agua. Aparentemente es eso. No lo sabemos, como decíamos al principio, hay cosas que están en el misterio. Es un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Cuando el río tiene un fondo de tierra, no un fondo de barro, usualmente, ¿qué le pasa a esa agua? Es sucia, ¿no? Tiene barro esa agua. Y se parece mucho a nuestra naturaleza humana, ¿no? Con Cristo ahora en nuestra vida. Nosotros somos como un vaso de agua limpia, pero con un fondo de barro, ¿cierto? Y cuando ese vaso se agita, ¿qué le pasa al agua? Se enturbia, ¿no? Pero luego el agua se calma y el barro nuevamente baja hasta el fondo y el agua vuelve a estar limpia. Una lucha más o menos así nosotros tenemos aquí en esta vida hasta que lleguemos a estar con el Señor. Somos un vaso nuevo, ¿sí? Con agua limpia. Él vive dentro de nosotros, pero tenemos ese fondo de barro. Y que muchas veces nuestra vida se agita porque la carne toma lugar y se enturbia el agua, pero nuevamente baja eso y luego volvemos a recuperar nuestra comunión con Dios. Aquí se nos dice que esta agua es totalmente limpia, no hay ningún fondo de barro, es un río de agua cristalina, limpia y pura. ¿Por qué? Porque en este lugar no hay pecaminosidad, no es un lugar donde haya pecado, es un lugar de santidad. Y es muy interesante que se relaciona muchas veces al Espíritu Santo de Dios
con el agua. Mire conmigo, por favor, Juan capítulo 7, versículo 38. Juan capítulo 7, versículo 38. ¿Lo tenemos? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Acerca de quién estaba hablando? Sigamos leyendo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No perdamos Juan, por favor. Vamos por favor ahora al capítulo 15, porque aquí el pasaje de Apocalipsis 22 dice que este río de agua de vida fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué persona de la Trinidad viene del Padre y del Hijo? Miremos Juan 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante, ¿no? La tercera persona de la Trinidad procede del Padre y la envía el Hijo también. Y ahí también el Señor Jesús, en el capítulo 7 de Juan, relaciona al Espíritu Santo con el agua. Así que muy posiblemente esta es una representación simbólica del Espíritu Santo de Dios. Para los que a veces piensan que solamente se habla del Padre y del Hijo solamente, pero aquí vemos también que muy posiblemente esta es una representación del Espíritu Santo de Dios. Es un río de agua cristalina. No hay fondo de barro en este río. Es un río limpio, porque el cielo es un lugar de santidad. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántas calles hay en la ciudad celestial? Una sola avenida. Yo sé, a veces nosotros hablamos de las calles de oro, pero aquí se nos dice que el cielo tiene una calle. Es probable que sea una calle que recorre toda la ciudad, ¿no? Y que posiblemente uno piensa que son muchas calles. En el fondo, si nosotros tomáramos todas las calles, podríamos hacer una. Aquí dice que es una calle, una gran avenida, que ya los versículos anteriores la han descrito como una calle de oro transparente. Porque como en el cielo no va a haber sol, sino que es el Señor Jesucristo el que va a iluminar, de él irradia la luz, todos los metales preciosos del cual está construida esta ciudad celestial donde viviremos por la eternidad con Cristo, la luz lo atraviesa todo. Por eso que es un oro transparente, ¿no? Los que conocen, ¿no?, los metales preciosos, sabemos que no todos los metales preciosos son transparentes. De hecho, la mayoría no lo son. El oro, por ejemplo, no es un material transparente, pero aquí dice que todas estas piedras preciosas son transparentes, porque la luz de Cristo que va a iluminar todo aquel mundo futuro nuevo, va a iluminar todo el mundo, porque no habrá noche, no habrá luna, no habrá luz, sino que el Señor Jesucristo, de él sale la luz e irradia para todo este mundo nuevo. Así que imaginémonos, esta calle de oro, esta gran avenida que atraviesa la ciudad celestial, dice que está allí también el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y no dice nada más, ¿no? Yo sé que nos podemos lanzar a decir algunas cosas, pero podemos quedarnos simplemente con lo que nos dice. En el libro de Génesis se nos dice que había un árbol de la vida. Pero una vez que nuestros primeros padres pecaron, ¿qué pasó? Fueron expulsados y ya nunca más tuvieron acceso a este árbol de la vida. Eso lo sabemos por Génesis 3, del versículo 22 al 24. Pero ahora, este nuevo árbol de la vida que va a estar dentro de la ciudad celestial, todos tienen acceso a él y a su fruto. Incluso dice que sus hojas tienen una capacidad de sanar, dice allí. La palabra allí, sanar, en el original, en el griego del Nuevo Testamento, es una palabra de la cual obtenemos nuestra moderna palabra terapia, terapéutica. Es decir, si tenemos en cuenta que en el cielo ya no van a haber más enfermedades, porque ya lo leímos eso, no va a haber más enfermedades, no va a haber más pecado, no va a haber más llanto, ningún tipo de dolor, esta
hoja, digámoslo así, terapéutica, realmente no es para sanar enfermedades, porque en el cielo ya no van a haber más enfermedades. Se refiere entonces a un símbolo de inmortalidad, a un símbolo de preservación de la vida eterna que vamos a tener en el cielo. Así que aparentemente va a haber comida en el cielo, vamos a poder comer alimentos. Esto no nos debe sorprender porque el Señor Jesús, con su cuerpo resucitado, allí en Lucas 24, comió con los apóstoles, ¿recuerdan? Que comió con los apóstoles y después también con su cuerpo resucitado. Recordemos que Jesús estuvo 40 días luego de resucitar, fue visto por más de 500 testigos. En otra ocasión Jesús también, con su cuerpo glorificado, resucitado, comió también a la orilla del mar con los apóstoles, cuando ellos volvían de pescar. Así que no es imposible pensar que el alimento va a ser algo de lo cual vamos a poder también participar en el cielo. Pero, esto es lo importante, no es que lo necesitemos. Podemos comer si queremos, pero realmente no va a haber una necesidad de comer, ¿no? Porque realmente en el cielo no van a haber ningún tipo de necesidades. Yo les animo a que, si no lo han leído, lo puedan leer. El progreso del peregrino. Es una historia clásica de la literatura cristiana donde este hombre cristiano va en su peregrinaje, por eso se llama el progreso del peregrino, va en su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Y hay una parte donde Cristiano tiene que luchar con Satanás, que en el libro se le llama Apolión, y él queda muy mal después de la batalla, queda casi muerto, y Dios envía una mensajera que le lleva hojas del árbol de la vida, y así es como él se recupera, se levanta y sigue caminando hasta llegar a la ciudad celestial. Aquí dice que las hojas también sirven para la preservación de la vida de la gente que esté allí en la eternidad. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 15, versículo 42. Vamos a ver aquí en este pasaje un poco más acerca del cuerpo que vamos a tener en el cielo, cómo va a ser la resurrección. 1 Corintios 15, 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hasta ahí la lectura. De que vamos a tener cuerpo en el cielo, pero dice aquí Pablo que es un cuerpo espiritual. Ahora, para complementar esta idea, vamos a Filipenses 3, 20. Tendremos cuerpo espiritual, pero ¿qué más? ¿Lo tienen? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, ¿a cuál? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, ¿tendremos cuerpo? Sí, tendremos cuerpo. ¿Va a ser un cuerpo como este? No, va a ser un cuerpo transformado, espiritual, y según Pablo ahí en Filipenses, va a ser un cuerpo semejante al de Jesús glorificado. ¿Y cómo era el cuerpo de Jesús glorificado? Con la capacidad de ser tocado, con la capacidad de comer. Recuerdan que incluso Tomás metió su mano en el costado, es decir, el Señor fue visto, comió y fue tocado. Así que es muy probablemente posible que vamos a beber de esta agua de vida, sí, probablemente, ¿por qué no? ¿Vamos a poder comer de estas hojas y de este árbol? Sí, aparentemente sí, no hay ningún problema, pero no sabemos totalmente, pero de que vamos a tener cuerpos con esas capacidades, todo parece indicar que sí. Así que una primera bendición o delicia que vamos a tener en el cielo es que va a haber este río de agua de vida. En segundo lugar, un árbol de la vida con frutos y hojas que preservan la vida eterna de los que vamos a morar por la eternidad en este lugar. Vamos ahora al versículo 3 de capítulo 22. Una tercera delicia que hay en el cielo es que no va a haber más maldición. Dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán. En Génesis 3,
Dios dijo que esta creación está bajo maldición. Estamos bajo maldición. Toda la creación antigua, que es esta en la que estamos viviendo, está bajo maldición. Está destinada a ser destruida. En 2 de Pedro 3 se nos muestra cómo va a ser destruida esta creación antigua. Dice que el fuego de Dios destruirá toda la creación antigua y va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Solamente allí se va a acabar la maldición de esta creación antigua y va a traer una nueva creación. Así que por eso que el pasaje aquí dice, no va a haber más maldición, porque la creación antigua fue destruida, desapareció y ahora Dios la ha hecho toda de nuevo. Incluso nuestros cuerpos van a ser diferentes, van a ser transformados. No hay más maldición. Y sus siervos le servían, dice ahí el versículo 3. Una cuarta bendición, una cuarta delicia que va a haber en el cielo es que vamos a servir continuamente a Cristo, por la eternidad sirviendo a Cristo. ¿En qué actividades? No lo sabemos, pero la palabra que se usa allí, que es de donde viene la palabra latría, que es la palabra para decir adoración realmente, aquí se tradujo como servir. Latría significa realmente rendir culto o rendir adoración. Así que es posible que aquí el término pueda tener los dos sentidos, porque la palabra para servir realmente, que es la palabra, por ejemplo, esclavo, la palabra doulos, no se usa aquí, sino que se usa la palabra latría. Es muy probable que contenga los dos sentidos. En el cielo vamos a adorar eternamente, pero también vamos a servir. ¿Cómo exactamente? No sabemos exactamente cómo, pero vamos a estar ocupados en el servicio y en la adoración continua a nuestro Dios. Adorando, cantando, teniendo tiempos de comunión, de compartir con Cristo. Todas esas cosas las vamos a poder disfrutar allí en el cielo. ¿Qué más? Versículo 4. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Una quinta bendición que podemos ver aquí en este pasaje es que vamos a tener comunión continua con Cristo. El rostro de Cristo va a estar allí, disponible. Él va a estar allí en persona para tener comunión directamente con Él. Así que no solamente vamos a estar sirviéndole eternamente, adorándole eternamente, también vamos a estar cara a cara con Él continuamente. Su presencia va a ser inmediata allí en la ciudad celestial, donde nosotros vamos a poder vivir eternamente con Él. El rostro directamente de nuestro Señor Jesús. En el comentario del pastor Wiersbe, él dice, ¿qué servicio será este? No se nos dice. Quizás no necesitamos saberlo ahora. Es suficiente saber lo que Dios quiere que hagamos hoy. Nuestra fidelidad en esta vida nos prepara para un servicio más alto en el cielo. No solamente seremos siervos, sino también reyes por los siglos de los siglos. Hasta ahí la cita. Y es verdad, no sabemos exactamente en qué va a consistir todo este tiempo de adoración, de servicio, de estar con Él. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que por la eternidad vamos a poder disfrutar de su presencia, de tener comunión con Él y de adorarlo y de servirle. ¿Qué más dice el pasaje? El pasaje dice que su nombre estará en sus frentes. En los pasajes anteriores vimos que durante la gran tribulación la gente va a recibir la marca del enemigo, ¿no? La marca de Satanás. La marca en la Biblia siempre tiene un sentido de posesión, de que es una posesión de alguien más. Aquí se nos dice que nosotros en el cielo, ¿qué nombre vamos a tener en nuestra frente? El nombre de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una sexta bendición que encontramos aquí en este pasaje de las cosas que tendremos en el cielo. No solamente este río de agua de vida que nos va a proporcionar la continua vida eterna, el árbol de la vida que también nos va a proporcionar esta vida eterna. No solamente servirle, tener comunión con Él, dice aquí también, su nombre va a estar escrito en nuestras frentes. ¿Qué más? Versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Una séptima bendición que se nos menciona acá es que no habrá más noche. No habrá más noche.
Tenemos que ponernos un poco en el contexto de la antigüedad, ¿no? Nosotros hoy día estamos acostumbrados a la energía eléctrica, a que todo esté iluminado. En la antigüedad no había nada de eso. Por lo tanto, la noche era profunda, la oscuridad era total. Se iluminaban a veces con pequeñas lámparas o con velas. Por lo tanto, la oscuridad en la antigüedad simbolizaba justamente la idea de estar perdido, la idea de no ver más allá de algunos metros. Pero en el cielo no habrá ningún tipo de oscuridad, no habrá nunca más noche y no habrá necesidad de sol, dice el pasaje, porque el Señor con su presencia lo va a iluminar todo. Miren conmigo el versículo 23, pero del capítulo 21, ahí al ladito. Capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esta es una bendición más que va a haber en el cielo por la eternidad. Nunca más va a haber oscuridad, siempre va a haber luz. Porque el que dijo yo soy la luz del mundo va a estar allí continuamente irradiando la luz de Dios. Y una final bendición que vamos a tener en el cielo es reinar. Dice el versículo ahí al final, y reinarán por los siglos de los siglos. Podríamos decir lo siguiente, servir a Dios es reinar. Es verdad, es cierto. Servir a Dios es reinar. Cuando nosotros servimos, reinamos con Él. Cuando nosotros servimos a Cristo con santidad, con fidelidad, ¿qué estamos demostrando al mismo tiempo? Que Él reina también en nosotros. Así que como hemos podido ver en esta tarde, el cielo será un lugar lleno de bendiciones. Por lo menos aquí en el pasaje hay 8 claras bendiciones, delicias que vamos a tener en el cielo y que podríamos resumir así. El cielo será un lugar de servicio y de comunión eterna con Cristo. Un lugar de santidad, un lugar de bendición donde ya nunca más va a haber ningún siquiera rastro de pecado, ningún rastro de la pecaminosidad, de la mundanalidad que podemos ver en el día de hoy, sino solamente bendición. Y espero que esto a nosotros nos anime en el día de hoy, nos haga predicar cada vez más el Evangelio a otros que no le conocen y contarles de este lugar, de esta ciudad que nos espera, en el cual vamos a poder servir, adorar y tener comunión eterna con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.